Hola, buenos días a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a estar trayendo un nuevo vídeo en C, ¿vale? Sobre variables locales, ¿vale? En C. Y algunos tipos de datos, obviamente. Entonces vamos a empezar creando un nuevo archivo. En este caso vamos a llamar a nuestro archivo, por ejemplo, variable.c. Empezamos como siempre, añadiendo la cabecera stdio.h y haciendo nuestra función principal in main. En nuestra función tenemos que poner el return 0, muy importante. Ahora vamos a explicar el concepto de variable. Una variable se podría explicar de cierta manera como una palabra reservada que nosotros creamos, donde podemos almacenar, por así decirlo, un valor. Eso es lo más normal en la programación, almacenar valores, procesarlos y sacar valores de salida. Vale, ¿dónde se guardan todos estos valores? Todos los datos que vamos a ir almacenando en nuestro programa. En las variables. Estos datos se almacenan en lo que llamamos la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio, una memoria rápida. La memoria RAM puede ser de 1 GB, 2, 4, 8, 16, 32, algunos tienen 64, algunos locos. Entonces nosotros tenemos distintos tipos de variables, dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, ¿queremos imprimir un texto? Pues para ello hacemos por ejemplo, si es un texto que no va a cambiar a lo largo de nuestro programa, pondríamos un const char. Pondríamos el asterisco y pondríamos el nombre de la variable, por ejemplo, texto. Y luego podríamos poner un igual, por ejemplo, y podríamos poner aquí nuestro texto. Pero mejor esto, hagámoslo sin el asterisco, pongámoslo así, por si acaso. Vale, lo que decimos aquí es que nosotros, ¿vale? Vamos a hacer un texto, lo que llamamos un string. ¿Qué es un string? Un string no es más que un conjunto de caracteres. Caracteres significa char, o sea, es lo mismo. Char viene del inglés, ¿vale? Y significa carácter. Const hace referencia a que es constante, o sea, que no va a cambiar. Nosotros, si queremos cambiar el valor que tiene el texto, no vamos a poder. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos imprimir nuestro hola mundo. Para ello usamos nuestra función print, ponemos los paréntesis, el punto y coma al final, muy importante, y pondremos unas comillas, y dentro tenemos que poner porcentaje y una letra. Normalmente eso es una letra, 2 o 3. Dependiendo de lo que pongamos, la letra que pongamos, va a imprimirse el tipo de dato de una manera u otra. En este caso, para textos, para strings, ponemos S. ¿Vale? Esto nos va a permitir mostrar texto, strings. Y luego pondríamos el nombre de la variable, texto. Entonces vamos a compilar esto. Vamos a ir a nuestra carpeta. Vamos a ver aquí los archivos que tenemos. En este caso yo he hecho el archivo que se llama variable.c. Vamos a compilarlo. Vamos a llamarlo variable.lf al de salida y vamos a proceder a ejecutarlo. Variable.lf. Vale, fijaros, hola mundo. Este hola mundo es el texto que hemos guardado. También podemos hacer más de una variable. Podríamos hacer texto 1, por ejemplo. Vamos a copiar esta línea de aquí, por ejemplo. Vamos a poner aquí texto 2, voy a quitaros esto. Aquí podríamos poner que este se llama texto 1 y este texto 2. Importante, no puede haber dos variables que se llame de la misma manera. No en lo que llamamos el mismo escape de la función, el mismo scope, no sé cómo se dice en español ahora. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer nosotros en el lenguaje C es juntar texto, hacer una especie de concatenación a la hora de imprimir. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora ponemos aquí el mundo y aquí el hola, y que queremos imprimir los dos. Entonces nosotros pues podemos poner una SS y aquí ponemos otra SS, ¿vale? Entonces aquí pondríamos texto 1 y texto 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que hacemos aquí es que el texto 1, que es hola, ¿vale? Este de aquí vamos a sustituirlo por la primera S. Entonces aquí se colocará una hola. Y aquí el texto 2, que es mundo, se sustituirá aquí por el texto 2, que es mundo. Entonces aquí lo que mostrará es un hola, espacio, importante aclarar que aquí hay un espacio, y mundo. Vamos a poner aquí también un salto de línea, que es un guión n, y vamos a compilar y vamos a mostrarlo. Podemos ver que aquí ahora hay un hola mundo. ¿Qué es lo guay de esto? Que nosotros podemos poner textos aquí como un guión y aparece. O podemos poner aquí texto también al principio, como puede ser, yo que sé, datos, 2 puntos.
Lo compilamos y lo mostramos. Entonces podemos ver que eso es lo que llamamos formatear, o sea, el poder colocar la información como nosotros queramos en un texto de salida. De eso viene el nombre de la función print, imprimir con formato, printf o print format. Entonces acabamos de ver lo que serían los strings, que no más que un array de caracteres. Lo de array ya lo entraremos en otro momento. Entonces hay muchos más tipos de datos. Por ejemplo, imaginamos que no queremos almacenar un entero, un carácter, un entero queremos almacenar. Entonces un entero es un número, pues cabe aclarar si no habéis dado matemáticas. Entonces entero es int. Int cabe aclarar que viene del inglés también. En este caso vamos a poner aquí un comentario y vamos a poner que viene de integer, si no lo he escrito mal, o entero. Pues lo mismo de antes, ponemos el tipo de dato, ¿vale? En este caso anteriormente era constchar, el tipo de dato, y vamos a poner que el nombre del tipo de dato, digo el nombre de la variable, el tipo de dato es int. Entonces podemos poner número, por ejemplo. Número. El valor podría ser 10, por ejemplo. Entonces podríamos poner ahora, vamos a borrar esto porque ya lo hemos visto, vosotros lo podéis comentar simplemente. Ahora vamos a poner por aquí el número, vamos a imprimir el número. Para eso ponemos aquí número y aquí en lugar de poner S vamos a poner D. D se usa para números enteros, para números int. Entonces si nosotros compilamos nos aparece el 10. También podemos poner números negativos, gcc y datos menos 10. Vale, ahora los números enteros no tienen decimales, ¿vale? Cabe mencionar que los números que tienen decimales son los flotantes. Los flotantes se llaman, normalmente tienen el tipo de dato llamado float. Entonces podemos poner float y podemos llamar a la variable flotante, por ejemplo. En este caso, pues por ejemplo, 10.1 o 10.2. Hay que mencionar que en programación la coma se sustituye por un punto. Nosotros no ponemos en programación una coma así, ponemos un punto, es lo que llamamos el punto flotante. Entonces nosotros ahora podemos imprimir el número flotante. En lugar de poner número pondremos el nombre de la variable que es flotante. Y aquí, si mal no recuerdo, el tipo de dato es f. Y aquí podemos ver que nos imprime el flotante. En este caso 10,2 y nos sigue con ceros. Hay que mencionar que en C todos estos tipos de datos tienen un tamaño. Como hemos dicho, se almacenan en la memoria RAM, que no es más que una parte de todo el ordenador. Como ya sabremos, o se supone que deberíais saber si estáis haciendo un poco de programación, nuestra memoria se compone de gigabytes, bytes, megabytes, bits y etc. Se compone de una unidad de medida de información. Entonces nosotros, cada tipo de dato que tenemos, por ejemplo el char, tiene un tamaño. En este caso el char ocupa 8 bits, que es lo mismo que un byte. Hay que mencionar que cada tipo de dato suele tener su propia manera de imprimirse. Por ejemplo, el carácter, el char, un solo carácter, se imprime con el formato, con el porcentaje C. Entonces, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un tipo de dato C, digo un tipo de dato char, carácter, igual a 10. Y vamos a imprimirlo. Y hay que hacerlo, como hemos visto, con C. Si lo imprimimos, pues no nos aparece. ¿Por qué? Porque lo estamos imprimiendo cual carácter. Si quisiéramos imprimirlo como si fuera un número, tenemos que usar D. ¿Veis? ¿Qué pasa si yo pongo un valor que sea, por ejemplo, a ver si me sale cabeza, 91? Vamos a imprimirlo como carácter 91. A ver si me ha salido bien. Vale, en este caso nos aparece un corchete. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos poniendo aquí es lo que sería un valor en ASCII. Para lo que no sepan qué es el valor ASCII, un valor ASCII es simplemente que cada carácter, cada número o cada tecla que tiene nuestro gran teclado tiene un valor en decimal, que también tiene su valor en hexadecimal o un valor en octal. Entonces, por ejemplo, a ver si podemos situarlo. Por ejemplo, veamos. En decimal tenemos que 30, 31, que la A, por ejemplo, es 65. Vamos a imprimir la A mayúscula. Compilamos. Compilamos y ejecutamos. Como podemos ver, el valor ASCII
65 se corresponde a la A. Esto normalmente lo solemos hacer así. También hay otra manera de indicárselo, que es poniendo aquí pues unas comillas simples y la letra que queremos. Vamos a compilar otra vez y nos aparece la A. Hay que mencionar que char en este caso nos permite almacenar 8 bits, como ya hemos mencionado. Entonces, ¿cuántos valores o cuál es el rango máximo que podemos almacenar? Pensemos en lo siguiente. Para saber cuántas combinaciones podemos hacer, o sea, cuántos números podemos tener, hay que hacer la potencia, o sea, sería 2 elevado a la 8. Entonces, si realizamos esta operación, vamos a usar el intérprete Python para hacerlo, por ejemplo, 2 por elevado a la 8, pues nos sale que podemos hacer una cantidad de 256 números. O sea, nosotros podemos almacenar en char el valor 0 hasta máximo el valor 255. ¿Por qué no podemos almacenar el valor 256? Porque el valor 256, por así decirlo, es el 0, o sea, es 1, 2, 3, 4, así hasta el 255, pero el 0 se cuenta también. Entonces nosotros en total tenemos 256 números, solo que el rango va de 0 a 256. Fijaros qué pasa si pongo, por ejemplo, 257. Opa. Vamos a salir de aquí, control C. Vamos a compilar y mira, ya me está dando aquí el compilador un mensaje, nos dice: alerta, hay un overflow, un desbordamiento. Se requiere una conversión de int a char, o sea, nos está dando un tipo de dato que es mucho más grande, en este caso int. Entonces, si lo ejecutamos, pues como nos ha hecho la conversión funciona. ¿Qué pasa si no hiciera la conversión? Esto básicamente no funcionaría. Vamos a imprimirlo, vamos a poner aquí una D variable y vemos que ya hay algo que no funciona bien, porque nos está apareciendo que en lugar del valor 257 el valor 1. Entonces tenemos que tener cuidado con que el número que vayamos a almacenar no sea más grande que lo que permite el tipo de dato. En este caso 257 o 256 no sería adecuado, el máximo sería 255. Fijaros que con 255 no me aparece ningún mensaje. Claro, fijaros que me aparece -1. ¿Esto a qué se debe? A que dentro de la programación tenemos números con signo o con signo, o sea, positivos y negativos. Entonces, si nosotros no decimos nada a C va a tomar que todo tipo de dato es con signo, o sea, lo que se llama signer. Poner esto y no poner nada es lo mismo en C. O sea, si lo ponemos, vamos a ver que nos sigue saliendo el -1. Ahora, si ponemos un signo, que es sin signo, nos va a imprimir el número 255. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los números, cuando tú tienes un número con signo, lo que hacemos es 2 elevado a la 8, pero vamos a repartir la mitad entre los números positivos y los números negativos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para sacar el rango, -1 por 2 elevado a la 8 y esto lo dividimos entre 2. Entonces, esto de acá, si lo ejecutamos y lo vemos, en Python por ejemplo, nos va a salir que el número negativo máximo que podemos almacenar es -127. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a ir calculando un poco estos tipos de datos y sus límites. Podemos ver que el número negativo máximo que podemos almacenar en char es -128. Ahora, el número máximo que podemos usar, que almacenar, en este caso en un número con signo y positivo, es 2 elevado a la 8, pero en este caso es entre 2. Vamos a ponerlo así entre paréntesis. ¿Y a cuánto sale esto? Vamos a ponerle aquí /2, vamos a borrar esto y nos sale 128, vale. Pero claro, nosotros tenemos que contar que son 128 números y 128, o sea, tenemos que contar que aquí hay que restar 1. ¿Por qué? Porque el 0 se cuenta, o sea, sería 127. Nosotros el valor máximo que podemos almacenar es el 127, contando a partir del 0, o sea, de 0 a 127 podemos almacenar. Y aquí podemos almacenar de 128 a 0. Estas son las fórmulas que siempre se usan. Aquí lo que ponemos es la cantidad de bits que tiene el tipo de dato. Aquí ponemos siempre 2, ¿por qué? Porque la forma de almacenarse los datos en nuestro ordenador es de forma binaria, unos y ceros.
y además va en base potencia 2. Lo dividimos entre 2 porque se usa la mitad de los números para números positivos y la otra mitad para números negativos, entonces nos permite dividirlos, y luego restamos -1 a los números positivos porque nosotros vamos a decir que el primer número positivo es el 0, entonces eso nos reajusta la escala. Entonces fijaros que nosotros si ponemos el signet char, lo dejamos sin más, da igual, ¿vale? Y ponemos -128, vamos a salir de aquí, vamos a compilarlo de nuevo, nos va a sacar que es -128. ¿Qué pasa si le pongo -129? Vamos a compilar de nuevo y fijaos, un buffer overflow. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado. Y además me está imprimiendo que es 127, cosa que no es así. ¿Qué pasa si en lugar de eso escribimos 127? Que es el valor máximo que puede almacenar. En este caso funciona todo correctamente. ¿Qué pasa si escribimos 128? Otro desbordamiento. -128. En otra manera en la que podemos ver esto es de la siguiente. Nosotros si tenemos un número binario, por ejemplo este, ¿vale? Como es un char, es un número de 8 bits. Entonces si contamos aquí tenemos 8 ceros. Lo que se hace es que el primer número, el primer dígito, este 0, se usa para indicar si el número es positivo o negativo. ¿Cuándo se indica si es negativo? Cuando es negativo nosotros lo que ponemos aquí es un 1. Entonces, por ejemplo, este número aquí es igual a -1. O sea, se usa este número de aquí para indicar el número. Y este valor de aquí se usa para indicar el signo. ¿Qué pasa si ponemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1? En este caso el valor que tenemos es 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una conversión de un número con signo a un número sin signo? Por ejemplo, supongamos que tenemos el valor de 155, que es este, como hemos visto anteriormente, mejor dicho. Sin signo, esto es 255. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es usar todo el número, los 8 bits, para representar nuestro número. O sea, no usamos este número para representar el dígito, lo que nos permite hacer una cantidad de 2 elevado a la 8 combinaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros lo convertimos a un número con signo? Pues que el primer número, el 1, va a indicar que es negativo, y que los siguientes números, estos unos, nos va a indicar que el número negativo es 128. Es decir, convertir un valor sin signo que sea 255 a un valor con signo, que nos va a dar que el valor de un signo es 128. O sea, cuando hagamos la conversión de sin signo a signo, nos va a decir que el 255 corresponde a 128 con un signo. Esto se causa por el bit este que tenemos aquí. Entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Vale, prosiguiendo. Tenemos más formatos. Tenemos un tipo de dato que es de 16 bits, es decir, ya no tenemos aquí unos 8 números, sino que tendríamos aquí pues más números. Tendríamos esto y esto. Y el principio del signo y consigno es el mismo, siempre el primer bit va a indicar lo mismo. Entonces nosotros si quisiéramos calcular el límite, pues sería esto mismo de aquí, para el sort, claro, que es el de 16 bits, y pondríamos aquí en lugar de 8, 16, porque es un número de 16 bits. Entonces si nosotros nos calculamos esto, vamos a Python, nos da que el número máximo que podemos almacenar es el 32.767, y que el número negativo máximo que podemos almacenar es el -32.768. Vale, cabe mencionar que este -1 y el resto lo hemos hecho simplemente para convertir el valor que nos da el 32.768 a un número negativo, para que se corresponda con el rango, y esto de aquí para sacar las combinaciones máximas de números que podemos almacenar, que son 32.768 números negativos. Entonces, si lo sumamos, pues podemos ver que el valor máximo que podemos almacenar en un valor con signo, o sea, sin signo, es este de aquí por este de aquí. Vamos a ponerlo así, signe, 2 puntos, comentario,
sin signo es 65.000, que es 2 elevado a la 16 también. Entonces podemos ver que nosotros, si hacemos un valor sort, podemos almacenar, en caso que tenga signo, el valor máximo 32.000, que sea positivo, o el valor mínimo que sea menos 32.000. En el caso de que no tenga signo, nosotros podemos almacenar el número máximo 65.535, que es el número de 16 bits. Igual con 32 bits, con 64 bits y así. La operación es la misma. Entonces, pues fijaros que aquí nos dice un poco los rangos. 32.000, 32.000, 127, 127. Entonces, nosotros vamos a ver ahora mismo pues cómo sacar un poco el tamaño de los tipos de datos. Cabe mencionar que nosotros lo que vamos a hacer es, como ya hemos visto el print format y cómo mostrar los datos con formato, vamos a ver el tamaño. Eso lo hacemos con sizeof, que es tamaño de, el of hace referencia a de, y el tipo de dato, que puede ser char, short, int, long, long int, float, double, long double. Estos de aquí, el float, el double y el long double, nos permite almacenar números decimales, si mal no recuerdo. Sobre todo el float y el double, si mal no recuerdo. Son tipos de datos de coma flotante. Lo que pasa es que el double es mucho más grande que el float y nos permite almacenar más decimales. Y el long double es aún más grande que el double, se puede deducir. En el mismo caso tenemos long, que es más grande que long y que nos permite almacenar números enteros. Igual tenemos el tipo de dato long, que nos permite almacenar números enteros, pero que es más grande que int. Y así con cada tipo de dato. Entonces, nosotros en este caso, para mostrar la información, simplemente vamos a usar LU. Podréis usar también, en lugar de porcentaje LU, D, si os acomoda, si os hace más. Entonces vamos a guardar esto por ahora y vamos a ver que lo tengo por aquí guardado. Yo le he dado este formato, o sea, lo he recolocado un poco. Podéis poner los espacios que queráis para que quede más ordenado y tal, si queréis. ¿Y qué es lo que hacemos? Sacamos el tamaño y el tipo de dato char y se lo sustituimos por este LU. Nos va a decir, pues mira, char ocupa tanto LUT bytes. Y luego aquí lo que hacemos es el tamaño de char por 8. ¿Por qué hacemos esto? Porque sizeof lo que nos da es el tamaño en formato de bytes. Claro que si nosotros queremos mostrarlo en formato bits, tenemos que multiplicarlo por 8. La conversión de bytes de bytes a bits es multiplicándolo por 8. Entonces vamos a proceder a compilarlo. En este caso yo lo he llamado typedata C. Vamos a compilarlo con gcc typedata y vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, el tamaño de char es un byte o 8 bits. El tamaño de short, como ya hemos dicho, son 2 bytes o 16 bits. El tamaño de int son 4 bytes o 32 bits. El tamaño de long es 8 bytes o 64 bits. De long 8 bits 64. De float 4 bytes 32 bits. De double 8 bytes 64 bits. Y de long double son 16 bytes y 128 bits. Cabe mencionar que esto no siempre va a ser así. Esto es lo que llamamos, todos estos tipos de datos se llaman datos de tipos primitivos. O sea, son tipos de datos que no se pueden cambiar y que vienen ya por parte de C, ya que luego nosotros, ya lo veremos más adelante, podemos crear nuestros propios tipos de datos. Hay que mencionar que estos tipos de datos van a cambiar si vamos a otra arquitectura. Es decir, por ejemplo, si nosotros lo compilamos para 32 bits, porque podemos ver que este archivo LF es de 32, vamos a ver. Vamos a poner file, no, de 64 es el archivo, me confundo yo hablando. Vamos a verlo. Como podemos ver aquí, el archivo es de 64 bits. Esto quiere decir que este binario está corriendo para 64 bits, no vale para 32. Si nosotros compilamos para 32 bits el programa, que eso se hace gcc poniendo un guión m32 delante, pues fijaros que no nos ha hecho nada. Y si volvemos a dar al file, nos va a decir que aquí ahora es un LF de 32 bits, o en el caso que estéis en Windows, un P. Tampoco os hace falta verlo. Es deducible que si habéis puesto el guión M os va a tener que salir la plataforma. Entonces fijaros, si lo volvemos a ejecutar, nos ha cambiado el tamaño de los tipos de datos. El interesante aquí es el double. Aquí nos ha reducido el tamaño. De 16 bytes lo ha reducido a 12 bytes o 96 bits. Entonces hay que ver que si nosotros nos fijamos aquí, nos dice que, por ejemplo,
según eso lo podéis encontrar ¿cómo se llama? La documentación de GCC y tal. Esto va a depender sobre todo de la arquitectura y del compilador de C. En este caso, al compilarlo de 32 bits nos ha puesto que el tamaño máximo es 96 bits. Nos dice 80 bits, pero normalmente son 96 o 128. Esto quiere decir que el tipo de dato, como mínimo, pase lo que pase, sea la arquitectura que sea, mínimo va a ocupar 8 bits. O sea que si hay un ordenador que es antiguito y que no permite, que tiene un procesador antiguo y etc., posiblemente use 80 bits. En este caso, pues cuando hemos compilado para 32 bits, nos ha sacado que el tamaño es de 96. Cuando hemos compilado para 68 bits, pues nos ha hecho que el tamaño era de 128, si mal no recuerdo. Entonces fijaros que aquí tenemos más la comparación. Podemos fijarnos que solo nos ha cambiado el long double, pero no siempre es así, o sea, puede cambiarnos en cualquier momento, cualquier tipo de dato. Bueno, en cualquier momento no, en una conversión de arquitectura a otra. O sea, pasando de un ordenador a otro y que el procesador sea distinto, o que los procesadores sean de marcas distintas, o etc. Entonces, por ejemplo, aquí el int nos dice que el tamaño mínimo de int tiene que ser 16. En este caso, pues si nos vamos aquí al programa, nos dice que el tamaño en este caso es de 32. Esto puede ser también, o sea, que tenga más tamaño de lo que normalmente tendría que ser. Esto es el mínimo. Entonces, no es la manera más fiable de trabajar con estos tipos de datos. Vamos a ver que hay una cabecera, ¿vale? Vamos a aumentar aquí esto. Vamos a incluirla, que se llama stdint. stdint.h, o también llamado standard int o enteros estándar. Esta cabecera lo que nos permite es trabajar con tipos de datos que siempre van a ser del mismo tamaño. O sea, que si pasamos de una arquitectura a otra, o sea, que el procesador sea distinto, pero tengan el mismo conjunto de instrucciones, pues siempre va a ser del mismo tamaño las variables. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer software. Entonces, aquí los tipos de datos pues se hacen de la siguiente manera. Ponemos int, esto siempre, y aquí vamos a poner el tamaño. Tenemos enteros de 8, 64, 32 o 16 bits. Por ejemplo, queremos un entero de 16 bits, pues vamos a poner int 16 t. Lo que siempre cambia es si hay aquí una letra adelante o el número. Ahora vamos a ver más a posteriori a qué me refiero con esa letra. Entonces vamos a llamarle n16, por ejemplo. n16, y vamos a poner que el valor máximo que puede almacenar es fff. Ojo de esto de aquí. Esto de aquí es lo que llamamos un número hexadecimal, ¿vale? Es una base. Si ponemos un poco el cursor por encima, podemos ver que me dice que es 65.535. Casualmente, como hemos medido aquí, pues es el tamaño máximo. Podemos ponerlo también, o sea, ya que lo teníamos calculado, pues en lugar de ponerlo en hexadecimal, podemos ponerlo así, en formato decimal. Y vamos a imprimirlo. N16, y posiblemente me saque aquí algo a la hora de compilar. Espera, este no era variable.lf, y vamos a ejecutar variable.lf. Vale, datos -1. ¿Por qué nos pasa esto? Si recordáis, es por el mismo motivo de antes, porque hemos puesto el valor máximo, y el valor máximo siempre va a ser -1 en el tipo de dato. Entonces, si ponemos, por ejemplo, en lugar de 65, si le ponemos que en lugar de que sea un número con signo de 16 bits, le ponemos que sea un sin signo, que eso se hace poniendo una U delante de un signo, pues ahora sí nos va a funcionar. Podemos ver que ahora nos muestra 65.000. Vamos a poner aquí otro comentario de int16 para bajar t es igual a número de 16 bits con signo. ¿Y qué pasa si lleva la U? Pues uint16t es que el número no tiene signo, simplemente. Repetimos, este U hace referencia a un signo, o sea que no tiene signo. Ahora, también tenemos otros tipos de datos. Como hemos visto, pues tenemos el U8, el U16, este ya lo hemos visto,
Tenemos el U32, por ejemplo, y el U64. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a este N8, a este N32 y a este N64. Y vamos a darle aquí distintos valores. Ahora, hay una manera en C de poner el máximo número. Nosotros si ponemos int 16, int 64, vamos a ponerle un signe. O int 16 max, mínimo. Por ejemplo, este aquí. Y sin signo. Y para 8. Esto aquí nos va a dar el valor máximo que podemos almacenar dentro de un tipo de dato de 8 bits, pero con signo. Esto se define pues en la cabecera stdin.h, pues nos dice, mira, el entero mínimo que podemos almacenar es el menos 128 en un tipo de dato de 8 bits con signo. El valor mínimo que podemos almacenar en un entero de 16 es de menos 32.000. De un número de 32, pues menos 2 millones o algo así. De un entero con 64 bits, pues este numerazo de acá. Igual el máximo de un entero de 8 bits es 127, el máximo de un entero con 16 bits con signo es 32.000 y así. Entonces nos podemos dar cuenta de las siguientes. También tenemos estos tipos de acá. Estos tipos de acá, el uint_least max nos va a dar el tamaño máximo del tipo de dato, pero para sin signo. O sea, el tamaño máximo de, por ejemplo, una variable de 32 bits es uint fast32. Y lo mismo para 64. Esto de acá nos va a dar los valores máximos. Solo falta imprimirlo. Vamos a copiar este print y vamos a ir mostrándolos a continuación. Vamos a poner esto por acá y esto por acá. Vamos a llamar a este N8 en lugar de datos. N8, esto N16 para poder ver la información, a esto N32, a esto N64 y aquí vamos a poner también N8, que es el número que vamos a imprimir, N32 y aquí N64. Compilamos y fijaros, nos va a decir long log unsigne int. A unsigne int cambia el valor a uint 32. 42 millones 64 winfaster. Uy, esto me equivoco yo de macro. Estas son. Sí. Ahora si lo compilo. Vale. Estos son sin signo y en lugar de imprimirlo con D, que esto es para números enteros de 32 bits, hay que hacerlo de las siguientes maneras, si mal no recuerdo. Vamos a poner aquí en lugar de log D y aquí el LD. A ver si era así. Vale. 128 nos da que este es el máximo. No, 127, sí. De N16 65.000, de N32 40 y no sé cuántos millones. Vamos a ver. Me he comido yo una L. Last. No, esto ya no puede ser. Si imprimo la hexadecimal. Vale, vamos a poner cualquier otro valor, porque algo no me cuadra aquí. Y voy a poner el LD. En teoría esto debería ser así. Y vamos a poner el máximo
que entra en un valor de 64, que también lo podemos representar en valor hexadecimal. Vale, lo está imprimiendo así. Ah, no, porque era LLU. Vale, en lugar de... me he equivocado yo. D es para enteros con signo, la U era para enteros sin signo. Ahí estamos. Pues esto no me está imprimiendo el número, se me había olvidado. Entonces a ver si hacemos esto, debería salir lo mismo. Vale, pues fijaros. Es importante aclarar que añadimos una L para indicar que es más largo, o sea, a partir de 16. Vamos a poner aquí otro. Tendría que ser aquí U, por cierto. Un signo. Vamos a recolocar esto acá. Y vamos a poner aquí que in máximo, vamos a ponerle que sea el valor de 16 ya directamente con esta macro. Si lo imprimimos, nos va a seguir saliendo lo mismo. Lo que hemos hecho aquí básicamente es indicarle en el formato adecuado para cada valor. O sea, para valores de 16 bits sin signo usamos el porcentaje U. Para valores de 32 bits sin signo usamos el porcentaje LU. Y para valores de 64 bits sin signo usamos LLUU. Fijaros que añadimos una L por cada potencia que le vamos. Lo que ya no me acuerdo es si hacemos aquí lo siguiente. Bueno, valdría aquí también una U. Si ponemos aquí U también valdría. Y si en lugar de... tenemos que poner esto sin signo y aquí tendríamos que poner UI 8. Y esto nos va a dar el tamaño máximo de un entero de 8 bits, que es 255 según hemos calculado. Ponemos esto acá, compilamos y fijaros, 255. Estos son los máximos. Esto lo podríamos calcular de manera manual con las potencias o vamos a imprimir directamente de esta manera. Entonces, creo que no hay más cosas que mencionar. Bueno, podemos hacer alguna conversión, eso también. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer conversiones. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, un int32 y queremos que tenga el valor de, yo que sé, 2. Y luego vamos a hacer este valor, el valor de int32 n2, y le vamos a poner el valor máximo que se permite en un entero de 8 bits, de 8 bits con signo, o sea, menos 128. Si le ponemos menos 128, vamos a ver qué nos muestra si lo convertimos a un número con signo. Vamos a mostrarlo con porcentaje, hemos visto que LD, result. Vamos a poner un salto de línea para que suene junto al acento y vamos a... primero hay que sumar los valores o restarlos. En este caso vamos a hacer N2 más N1. Y esto de aquí lo vamos a convertir a un entero de 32. Vamos a copiarlo, a ver qué nos dice. Vale, el punto y coma, ¿veis? Esto es importante ponerlo. Vamos a compilarlo. Y vale, me saca que el resultado es 42.994. Vale, esto es porque sí, está bien. Está bien, está mal, porque no es 8, es de 32. Vale, 21.900. No, son como 21 millones. Fijaros que nos tendría que salir esto acá, 647. ¿Por qué no nos sale esto de acá? Pues porque hemos metido esta resta de aquí. Entonces lo que se está haciendo es que el número 2 le está restando esto de acá, o se lo está sumando más bien. Si vamos a hacer la resta, vamos a imprimirlo primero con sin signo. Para eso vamos a poner el L. Compilamos, mostramos y nos dice 21.470.
No, 20.000 no. 20.447. 164,47. Este es el mínimo. Y este es el máximo. Este es el mínimo. Y le está restando a N2. Vamos a cambiar los operadores. Vamos a poner aquí en lugar del N1, el N2. No, está bien. Vamos a sumarle. Nos va a salir que es 50 en este caso. ¿Por qué? Porque estamos sumando el valor. Estamos cogiendo este 2 y se lo estamos sumando al mínimo. Que el mínimo es menos 21.000. Y lo estamos convirtiendo a un entero sin signo. Esta manera es la que se hace la conversión de tipo de dato, poniendo paréntesis y el tipo de dato. No es necesario en el caso de imprimir. En teoría, Format lo va a hacer por nosotros. Y el compilador. Lo hace el compilador realmente. Entonces, si le ponemos LU y LD, vamos a ver que nos muestra. Nos muestra lo mismo, porque se mantiene dentro del rango. Entonces, por ejemplo, ahora hagamos un 0x, hagamos con hexadecimales y en lugar de usar números de 32 usemos 16. Entonces en este caso vamos a quitar el D y vamos a ponerle aquí un... Vamos a quitarle esto. Vamos a ponerle aquí a este el valor F000. Entonces vamos a imprimirlo GCC y lo imprimimos. El valor es 65.535. Si nos damos cuenta, es el valor máximo que se permite almacenar en un número sin signo 16 bits. Esto, si lo convertimos a un int de 16 bits, n más 2, n menos 1, lo convertimos a un entero de 16 bits, ¿sí? Y lo mostramos. 65.532. Pues vemos que no varía. Vamos a ver también los tipos de tamaño que tenemos de los tipos de datos. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los tipos de datos que tenemos del string. Hagamos el sitio de int16. Vamos a hacerlo de int32. int16, int32, int64, int8, y lo podemos hacer también con los de sin signo, pero para este caso, o sea, con los de sin signo, sí, pero voy a hacer solo con uno. ¿Por qué? Porque nos va a dar los mismos resultados. Me ha faltado ahí, espera, ahí. Vamos a compilarlo. Si nos damos cuenta nos dice lo siguiente. Nos dice que lo que pesa la variable, lo que pesa el tipo de dato int 8t o el tipo de dato que es de 1 byte, o sea 8 bits, que el tipo de dato es de 16 bits o 2 bytes, que el tipo de dato de 32 bits es de 4 bytes, que el tipo de dato de 64 bits es de 8 bytes, y lo mismo con el de sin signo de 16 bits, porque recordemos que un tipo de dato que tiene la misma longitud, tenga o no signo, va a seguir siendo del mismo tamaño. Vamos a borrar esto también. Cabe mencionar que todo esto se almacena en la memoria RAM. Entonces, en este caso, nosotros, si hiciéramos, por ejemplo, dos variables de 16 bits, nosotros estamos almacenando ahora mismo nuestra memoria RAM entre tantas cosas, porque no solo se guardan las variables, estaríamos guardando en la memoria RAM 32 bits de variables. Claro que la memoria RAM no solo se guarda las variables, se guarda el código, instrucciones, librerías y muchas más cosas, pero principalmente también podemos encontrar las variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros, pues dado el caso, almacenamos más memoria de la que nosotros tenemos disponible en nuestra máquina? Pues va a explotar todo. Bueno, aparte, fijaros, en este caso, lo que os dije antes de que no llaméis a los nombres de variables de la misma manera. En este caso, pues yo como he llamado he puesto otra variable que se llama n1 y ya existía en el mismo contexto, pues me da error. n4, n5,
N6. En este caso ya no me daría error. Lo compilamos, nos da error. Como he dicho esto, se almacena en la RAM. ¿Cuánto es esto? Pues sería 6 por 16 en este caso. 16 por 6 nos da una cantidad de 96 bits, que si lo dividimos entre 8, pues nos da que son 12 bytes. Claro, nosotros no nos preocupamos porque actualmente tenemos mucha memoria RAM, pero claro, en el pasado nosotros no disponíamos de gigas de memoria RAM y esto era un problema que había que controlar. Entonces, dejando esto un poco de lado, espero que se haya entendido todo. Si no se entendió algo, dejarlo en los comentarios. Si hay que retocar algo, dejarlo también en los comentarios. Si algo de algo, pues dejarlo en los comentarios. Y si os gustó, pues darle un like. Entonces, hasta la próxima. Veré de qué hago el próximo vídeo, si de C o de Python o de lo que sea. Y nos vemos.